mis queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos los estudiantes de este curso o de esta asignatura de liturgia reformada. Hoy estamos con la lección número 2, donde vamos a profundizar en el papel de la liturgia en el culto y sus elementos esenciales. Juntos vamos a explorar cómo una liturgia fundamentada en las Escrituras y basada en principios reformados juega un papel crucial en la adoración a Dios, ayudándonos a acercarnos a Él con un corazón puro y reverente. El propósito de esta clase es un doble propósito. Es proporcionar, por un lado, una comprensión teológica sólida del papel de la liturgia en el culto cristiano, destacando su fundamento bíblico y su importancia en la adoración a Dios de manera ordenada y comunitaria. Además, se busca equipar a los estudiantes con el conocimiento de los elementos esenciales de la liturgia reformada, ayudándolos a valorar cómo cada parte del culto contribuye a la adoración genuina y centrada en Dios, promoviendo la unidad de la congregación y reflejando el carácter ordenado de Dios. El papel de la liturgia en el culto. ¿Cómo ustedes consideran que puede llegar a ser importante la liturgia en el culto reformado? Podemos ver la importancia de la liturgia partiendo de los elementos que tratamos en la clase anterior y donde mencionábamos que, bueno, de hecho, un gran número de iglesias contemporáneas ni siquiera conocen el término de liturgia. Muchos en la actualidad se mostrarían reacios a adoptar una liturgia conforme a las Escrituras, argumentando que es una práctica anticuada, que limita la creatividad o que sofoca la espontaneidad del espíritu. Es tremendo como a veces hasta en nuestro propio contexto, a veces hay hermanos que abogan más por una separación entre las cuestiones, por ejemplo, del Espíritu Santo y lo que revela Dios mismo en su palabra acerca de cómo debe ser regulado y ordenado el culto que Él demanda, el culto de adoración que Él demanda. El pragmatismo, el misticismo y el emocionalismo están haciendo mella fuerte en muchas de las iglesias modernas y se está confundiendo el crecimiento numérico con el crecimiento de la iglesia. Y uno puede hacer crecer una iglesia de muchas maneras y no necesariamente a la manera que Dios ha establecido. Recientemente en la conferencia se reiteró este tema, que Dios puede ser adorado, incluso el Dios verdadero puede ser adorado de la manera incorrecta y aún con la manera correcta, pero puede ser también con el corazón incorrecto. Creo que fue muy puntual esa conferencia y se resaltaron ahí temas muy importantes para nuestra asignatura también. Entonces, considerando todo esto, que lamentablemente está pasando en los tiempos actuales, es importante también recordar que la liturgia no es una mera formalidad, sino un marco dado por Dios para acercarnos a Él con reverencia, siguiendo principios bíblicos claros, establecidos y bien definidos en la palabra. O sea que una liturgia correcta no solo ordena el culto, sino que también nos guía a adorar a Dios de manera que honre su santidad, que refleje su evangelio de una manera integral. Vamos entonces a ver por qué es crucial tener una liturgia centrada en Dios y regulada por su palabra. Es fundamental que una iglesia tenga una liturgia correcta y bíblica porque va por varias razones, especialmente en los días de hoy, donde existe gran diversidad de prácticas y enfoques dentro del cristianismo que nada tienen que ver con lo que Dios ha regulado. Aquí vamos a mencionar algunos motivos importantes de tener una liturgia bíblica apegada a la Escritura. En primer lugar, fidelidad a la palabra de Dios. Una liturgia bíblica asegura que la adoración de la iglesia esté centrada en lo que Dios ha revelado en su palabra. El culto no debe estar basado en tradiciones humanas, emociones o modas, sino en las enseñanzas y principios de las Escrituras. Jesús mismo advirtió contra la adoración vacía que sigue preceptos humanos. En segundo lugar, glorificación de Dios. La liturgia correcta no se enfoca en las preferencias personales, sino en la exaltación
de Dios. Ya vimos en clases anteriores la relación íntima que tiene la adoración, la liturgia con la adoración. De hecho, la liturgia es el orden establecido de la adoración. Todas aquellas virtudes y perfecciones de Dios deben ser exaltadas en la liturgia. Y de hecho, pues todo el consejo de Dios en su palabra debe ser presentado a lo largo de todas las liturgias que nosotros traemos a la iglesia, para que el pueblo de Dios tenga un conocimiento pleno, amplio, de, de la, de la persona de Jesucristo y de la teología acerca de Dios, o sea, la teología propia, porque de esta manera, teniendo un panorama completo, la adoración será completa o será más profunda. Si tenemos un conocimiento limitado de la palabra o un conocimiento limitado del Evangelio, nuestra adoración va a ser una adoración limitada y va a ser una adoración incompleta, superficial. Recordemos el ejemplo que puso el hermano acerca de la mujer samaritana ahí cuando Jesús tuvo el encuentro con ella en el pozo de Jacob en Samaria. Y el problema que tenían los samaritanos es que ellos habían desechado una parte de la escritura, y al no tener esa parte de la escritura no tenían una revelación completa de Dios, y su adoración por tanto era una adoración defectuosa, incompleta. Entonces es importante, bueno, que la liturgia se enfoque no en las preferencias personales, sino en la exaltación de Dios, de sus virtudes, de su gloria, de sus proezas, de su belleza, de su hermosura. La adoración bíblica busca glorificar a Dios conforme a su carácter, a sus mandamientos. Esto asegura que la iglesia cumpla su propósito principal, que es, como sabemos, glorificar a Dios en todo lo que hace, como bien nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Ahora bien, en tercer lugar, la importancia de la liturgia es también en el sentido de la edificación del pueblo de Dios, la edificación de los creyentes. La Escritura nos enseña que todas las cosas en el culto deben hacerse para edificación. 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Una liturgia bien estructurada y centrada en la Biblia ayudará a los creyentes a crecer en su fe y comprensión del Evangelio. Número 4. Protección contra el error. Una liturgia bíblica protege a la iglesia de caer en prácticas erróneas o superficiales. En este tiempo que estamos viviendo hoy, hermanos, donde hay tanta influencia del pragmatismo o del entretenimiento, saben, el pragmatismo es, para decirlo de una manera sencilla, el fin justifica los medios. Todo lo que yo pueda hacer que vaya a traer personas a la iglesia, que vaya a hacer que haya mejores finanzas, pues vamos a hacerlo. Porque al final no importa la forma en que lo hagamos, lo que importa es el resultado que vamos a obtener. Y sabemos que las cosas del Señor no funcionan de esa manera. También, bueno, esto incluye el entretenimiento, que muchas veces algunas iglesias adoptan ese tipo de programa, que es un programa con fines a agradar a los que están ahí, a entretener a los que están ahí, a hacer chistes para los que están ahí, cosas por el estilo. Una liturgia bíblica sirve entonces como un ancla que mantiene el culto enraizado en las verdades eternas de Dios, evitando que el pueblo de Dios se desvíe hacia otros caminos, hacia las modas pasajeras, a esas tendencias que de pronto aparecen y se quieren infiltrar, que muchas veces son grandes herejías y quieren infiltrarse en las iglesias. Bueno, la liturgia bíblica o la liturgia que se centra en los principios regulativos de la palabra del Señor, nos protege de todo esto. También vemos en quinto lugar el testimonio que damos al mundo a través de nuestra liturgia. La manera en que nosotros como iglesia adoramos a Dios refleja la comprensión que tenemos acerca del Evangelio y el compromiso que tenemos con esa verdad revelada por medio del Evangelio. Un culto bien fundamentado en la Escritura es un testimonio visible de cómo la iglesia es reverente a Dios, es obediente a Dios y es reverente a su palabra. Y eso es muy importante porque estamos viviendo tiempos, hermanos, donde muchas congregaciones, muchos grupos que se llaman iglesias cristianas, buscan más centrarse en las necesidades, en la codicia del corazón de los hombres, en los deseos humanos, que en honrar a Dios,
que es el fin de todo ser humano, adorar a Dios y gozar de Él. Ese es tu lugar. La liturgia bíblica nos ayuda o fomenta la unidad y la comunión en el pueblo de Dios. Una liturgia bíblica bien establecida en los principios bíblicos proporciona un marco común para la adoración corporativa. Eso hace que la iglesia sea una iglesia unida, una iglesia fortalecida. Al seguir un patrón de adoración bíblico, todos los miembros de la iglesia pueden participar juntos en el mismo espíritu de adoración, y eso fomenta la mayor unidad entre todos los cristianos ahí en la iglesia local. Así que, en resumen, tener una liturgia correcta y bíblica hoy en día es vital para preservar la pureza doctrinal, edificar a los creyentes, glorificar a Dios y dar un testimonio fiel ante el mundo. Bien, ahora, también queremos en esta clase tocar el tema de la liturgia como un acto de adoración comunitaria. Cada creyente adora a Dios de manera personal, respondiendo a su gracia y verdad en el corazón. Sin embargo, cuando nos reunimos como iglesia, el culto se convierte en un acto colectivo, un acto corporativo, donde toda la congregación se une con ese mismo propósito, darle gloria y honra a nuestro Dios. La liturgia entonces juega un papel clave en ese proceso, porque la liturgia lo que hace es organizar esa estructura de adoración de tal manera que dirige a todos los creyentes hacia el mismo propósito, adorar al Señor. Como señala Muñoz en su libro, la liturgia no solo establece el orden del culto, sino que también actúa como una guía que permite a la comunidad cristiana, en su diversidad de dones, voces y experiencias, adorar a Dios de una manera unificada. A través de la liturgia se asegura que cada elemento del culto, cantos, oraciones, lecturas de la palabra, la predicación y los sacramentos, contribuya al único propósito, la exaltación de Dios en comunidad. La base bíblica de la liturgia la podemos encontrar en textos bíblicos donde el pueblo de Dios ha sido llamado a adorar de una manera organizada y de una manera corporativa. Pasajes como, por ejemplo, Éxodo 15 del 1 al 21, Salmo 100, Hechos del 2 al 42, que yo les invito a que ustedes los lean de manera personal. Ahora, consideremos también la liturgia y el orden del culto. El orden como reflejo de Dios. Sabemos ya por 1 Corintios 14, 40, que Dios es un Dios de orden y no de confusión. La liturgia refleja ese principio y estructura en cada parte del culto, o debe reflejar esa estructura en cada parte del culto, como nos recuerda John MacArthur en uno de sus escritos. La naturaleza de Dios es ordenada y perfecta, como le enseña 1 Corintios 14:40. Todo debe hacerse de manera decente y con orden. Este principio se refleja en una liturgia que organiza cada elemento del culto para evitar caos y distracción. La liturgia no es un simple esquema, sino un reflejo de cómo Dios mismo desea ser adorado, con reverencia, con claridad, con propósito. Este orden no limita al espíritu, como algunos quieren decir por ahí. El orden, la solemnidad, eso hay una equivocación tremenda en muchos creyentes hoy en día, que ahí se apaga el espíritu, que no se da libertad al espíritu, que el desorden, la espontaneidad y muchas otras cosas, la improvisación, que eso es libertad, ¿no, queridos? El Señor nos ha llamado a ser ordenados, y el orden caracteriza a nuestro Dios. Es una marca distintiva de nuestro Dios. Dios es un Dios de orden. Y el orden y la solemnidad santifican el carácter cristiano también. Entonces, en lugar de limitar al espíritu, crea un espacio donde la congregación pueda enfocarse plenamente en la gloria de Dios, asegurando que el culto no se convierta en una serie de actividades sin propósito, desordenadas, irreverentes en algunos casos, sino en un proceso coherente que guía a los creyentes a través de una adoración significativa. En cuanto a la liturgia y el orden del culto en el área del ciclo de la adoración. Desde el llamado a la adoración
hasta la bendición final, la liturgia reformada tiene un ciclo que incluye varios elementos importantes. La confesión, la proclamación de la palabra, la respuesta del pueblo de Dios. La liturgia sigue un ciclo que estructura el culto desde el comienzo hasta el final, guiando a los creyentes en un proceso espiritual que les lleva a adorar de manera completa. Este ciclo comienza con el llamado a la adoración. ¿Cómo debe ser ese llamado a la oración? Ese es un llamado que debe estar caracterizado porque la iglesia viene y se centra en Dios como tal. Deja de hacer cualquier cosa que esté haciendo. Ahí se acaban las conversaciones entre los hermanos, los saludos así informales. Entonces toda la iglesia, en un mismo espíritu, se enfoca en exaltar y adorar al Señor. Y esto se logra a través de ese llamado inicial a la adoración. Entonces, es una invitación a centrarse en Dios. Luego de eso incluye momentos claves como la confesión de pecados, algo tradicional, histórico de nuestra iglesia reformada, y toda iglesia precisamente que tenga una herencia reformada debería rescatar ese tiempo de oración, de confesión de pecado, porque todo el pueblo de Dios junto busca en unísono, antes de empezar con todo el desarrollo de la liturgia, presentarse a Dios con un corazón humillado y reconociendo su pecado y buscando al Señor el perdón. Entonces, imagínense, en esa actitud, el Señor promete en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Y ya, entonces ese pueblo de Dios, que todos llegamos, hermanos, muchas veces hasta con pecados frescos en nuestros corazones, nos enojamos antes de venir al culto, que cuántas cosas que pudieran haber estado pasando, o pensamientos y situaciones que nos pueden afectar en nuestra adoración al Señor. Sin embargo, cuando llegamos a ese tiempo de confesión de pecado, entonces eso prepara un ambiente de adoración genuino, donde el pueblo humillado se acerca a Dios y Dios lo declara en su palabra. Dios tiene gracia para el humilde, pero mira de lejos al corazón orgulloso. Entonces el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. O sea, después de que nosotros tenemos la confesión de pecado, venimos a ese tiempo de proclamación de la palabra, donde es expuesta la verdad de Dios, todos esos principios teológicos que nos van a edificar, nos van a instruir, nos van a fortalecer. Dios habla a nuestras vidas, ¿verdad?, a través de la palabra predicada, y ese es un elemento central, importantísimo dentro de la liturgia. Y finalmente la liturgia culmina con una respuesta de los fieles que puede incluir cantos, oraciones, la participación en la Santa Cena, en los sacramentos. Para cerrar, nosotros, bueno, no siempre celebramos los sacramentos en todos los cultos, pero sí debe hacerse esto con regularidad. Y yo pienso que mientras más se haga, sin caer en rutinas vacías, ¿verdad? Nunca se le puede, nunca podemos caer en en un ciclo de rutinas religiosas vacías, de actos periféricos vacíos. No, a esto siempre hay que darle toda la connotación, la espiritualidad, la honra y la solemnidad que demanda la Cena del Señor. Y cada oportunidad de participar en la Cena del Señor es una oportunidad de fortalecer, de edificar al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿verdad? Si recordamos el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, por medio de la Santa Cena también anunciamos su segunda venida, pero también ahí nos reconciliamos, también ahí nosotros pues nos edificamos al volver a renovar esos compromisos, esos votos con el Señor. Entonces, bueno, siempre cerrando con la bendición final, enviando a la congregación, al mundo, fortalecida en su fe. Al cerrar el culto siempre debe haber un tiempo especial para
la bendición final que tú como pastor, como sacerdote de este rebaño, vas a, eh, vas a presentar en favor del pueblo. No puedes mandar al pueblo así nomás para su casa. Tienes que presentar esa oración final que incluye una doxología, ¿verdad? Y en algunos casos se canta una doxología final. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle. Vamos a verlo más en detalle. Pero bueno, es importante reconocer aquí que este ciclo garantiza que la adoración no sea algo improvisado ni aleatorio, sino que conduzca a los creyentes a un encuentro profundo y transformador con Dios. La liturgia es algo intencionado, la liturgia es algo premeditado, es algo que se organiza con ese propósito de que el pueblo de Dios tenga un encuentro verdadero, vibrante con su Dios. Las funciones teológicas y pastorales de la liturgia, es importante considerar esto también. Por ejemplo, en el aspecto teológico, la liturgia comunica las doctrinas fundamentales del Evangelio, la creación, caída, redención y consumación. Este aspecto teológico de la doctrina es importante, ¿verdad? Nosotros debemos siempre centrar nuestra liturgia en convicción, en llevar a crear convicciones teológicas también en la iglesia, el pueblo de Dios que está recibiendo, que está expuesto a esta liturgia. Por eso decimos que todo acto litúrgico debe tener un propósito teológico. Es necesario que el pueblo crezca, se fortalezca, madure con una buena teología. Y mientras más profunda sea esa teología, mientras el pueblo conozca más a su Dios, más profunda y verdadera será su adoración. Entonces la liturgia no es solo un conjunto de rituales, sino que comunica verdades fundadas en el Evangelio. Cada acto dentro de la liturgia, desde los himnos hasta las oraciones y la proclamación de la palabra, refleja aspectos fundamentales de la historia de la salvación. La creación de Dios, la creación que Dios hizo, la caída del ser humano en pecado, la redención a través de Cristo y la consumación final de su regreso. La liturgia está diseñada para que todo lo que se hace tenga un propósito teológico claro, guiando a la congregación a recordar y afirmar estas verdades esenciales. De este modo, la liturgia no solo se organiza en el culto, sino que enseña y refuerza las doctrinas bíblicas, ayudando a los creyentes a entender su fe en un contexto de adoración. Qué hermoso. Ahora también vimos el aspecto teológico, ¿verdad?, de la liturgia, pero también un aspecto pastoral. ¿En qué sentido decimos que tenemos un aspecto pastoral? Pues la liturgia guía a la congregación en la experiencia de fe, ayudándoles a entender y a participar activamente en la adoración. La liturgia tiene ese rol pastoral importante, ya que no solo organiza el culto, sino que guía a la congregación a una experiencia profunda de fe. Como señala Bob Kauflin en su libro, una liturgia bien diseñada ayuda a la iglesia a participar activamente en la adoración, entendiendo el significado detrás de cada elemento y cómo estos los acercan a Dios. A través de la liturgia, los pastores y líderes litúrgicos acompañan a los fieles no solo en su comprensión de la fe, sino también en su vivencia espiritual, llevándolos de manera clara y significativa a una interacción genuina con Dios. Y eso es lo que hacemos los pastores, los directores de culto, ¿verdad?, al guiar a través de la liturgia al pueblo de Dios a tener esa experiencia clara y significativa de adoración a nuestro Dios. Entonces la liturgia no es solo una tradición, sino una herramienta que nos permite enfocarnos en Dios y su gloria, nos ayuda a ordenar nuestras vidas en torno al Evangelio.